Muy buenos días a todos en este hermoso día de reposo. Es un día que más de uno se va a confundir y va a pensar que es un día de reposo para dormir, ¿no? Porque está frío, está nublado, ¿eh? Bueno, pero no es un día de reposo para dormir, sino es un día de reposo para reposar de todas las dificultades, aflicciones, afanes tal vez en el trabajo de la semana y dedicar un día, apartar un día, santificar un día para las cosas del Señor. Así que es un día de reposo activo. Para nosotros es muy activo porque empezamos este día con la porción del Pentateuco tratando de encontrar la mayor cantidad de enseñanzas posibles. Muy buenos días, un privilegio estar con ustedes. La verdad que damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por los que se conectan, por los que pueden ver después esta grabación en el transcurso del día, algunos en el transcurso de la semana. Así que bueno, muy contentos, entusiasmados y sorprendidos, cada Shabbat sorprendidos de la cantidad de enseñanzas que Dios tiene en su palabra para cada una de nuestras vidas. Buenos días a todos, buenos días Horacio, buenos días Ada, a toda la gente linda que ya está del inicio y antes del programa conectado, que son muchos. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Y hoy, bueno, como decían ustedes, un día de reposo, un Shabbat también, donde vamos a iniciar un nuevo libro de la Torá, que es el libro de Números, y a prestar muchísima atención porque este libro es parte de nuestra vida, es parte de nuestro presente y pasado, porque vamos a encontrar ahí muchas cosas que hemos vivido anteriormente en nuestras experiencias personales vamos a encontrar que a veces nuestro presente y nuestro futuro también va dirigido en base a este libro porque es parte de la vida cristiana. Este libro, Pastor Enzo y Ada, eh, se llama Bamidbar. Bamidbar. Bamidbar quiere decir en el desierto. Todo el libro se llama Bamidbar, en el desierto, porque relata la historia del pueblo en el desierto. Sin embargo, al castellano, al idioma español, se lo tradujo como números. Eh, no sabemos por qué se hizo el cambio. Sí podemos encontrar una explicación al nombre en español, que es porque comienza con los censos. Entonces de ahí se tomó el nombre de números. Sí sabemos por qué se le dio ese nombre, pero no sabemos por qué se cambió el nombre original. ¿A quién se le ocurrió cambiar los nombres originales de los libros? No obstante, ustedes sepan que todo este libro se llama En el desierto. Y la otra cosa que vamos a decir antes de comenzar con la introducción que va a ser Ada y después empezar a analizar los versículos que más nos han llamado la atención, es que tengamos en cuenta que estamos caminando hacia Pentecostés. Caminando hacia Pentecostés. ¿Qué quiere decir caminando hacia Pentecostés? Que cada día que pasa, después del día de primicias, del domingo de primicias, tenemos que contar 50 días, 49 en realidad más uno, o como su nombre en hebreo lo determina, que es Shavuot, y Shavua es semana, una, y Shavuot es el plural, semanas. Entonces estamos hablando de 7 semanas más un día. Entonces, eso es la cuenta que nosotros tenemos que hacer, que se ha denominado la cuenta del Homer. Toda esta información es para que ustedes, depende de lo que escuchen por allí o lean en algún lugar, sepan de qué se está tratando. Para nosotros es mucho más simple. Dicen, pero ¿cómo se llamaba Shavuot o la fiesta de las semanas? Nosotros le llamamos Pentecostés. Bueno, Pentecostés es una de las otras cosas que se han hecho cuando se tradujo la Biblia, cuando se tradujo probablemente la Septuaginta.
que se tradujo del hebreo al griego, se usó la palabra griega, Pentecostés, que significa 50, significa 50. Entonces de ahí viene la palabra Pentecostés, del griego, pero la palabra en hebreo es Shavuot, semanas. Hoy estamos en el día número 42. 42. ¿Por qué 42? ¿Cómo sacamos el día 42? Bueno, algunos han contado día por día hasta llegar a este día 42, otros han contado las semanas. Y entonces se han dado cuenta que estamos en la sexta semana de 7, de un total de 7 semanas que tenemos que contar. O sea que hoy estamos en la sexta semana. El Shabbat próximo, la próxima semana estaríamos en la séptima, en el sábado, y en el domingo estaríamos, en el primer día de la semana en realidad, estaríamos en las 7 semanas cumplidas, más un día, ese día es el día de Pentecostés o Shavuot. El día tan especial porque es el día en que Dios entregó su pacto a su pueblo. Su pacto a su pueblo. Entregó las tablas de la ley, entregó el pacto, y en el Pentecostés de Hechos capítulo 2 volvió a entregar su pacto, pero esta vez en la mente y en el corazón de sus discípulos. Así que este es el lugar donde estamos, en el lugar temporal, en el lugar cronológico. Acuérdense que para nosotros muchas cosas son lugares físicos y otras cosas son lugares en el tiempo. Son tabernáculos en el tiempo. Así que no vamos a explicar eso porque tenemos una lección medio larga hoy. Ada escribió 13 páginas, por lo que estoy viendo acá, escribió 13 páginas haciendo el resumen, así que tenemos un rato para conversar y aprender cosas muy interesantes. Bien, la lectura de esta semana, estamos en la porción número 34, también sacaba las cuentas, si son 54 porciones en el año, ya vamos por la 34. Abarca la lectura del libro de Números, como bien explicábamos que comenzamos hoy, desde el capítulo 1, versículo 1 al 4, 20. La porción de los profetas es Oseas, del 1.10 al 2.23. Y el Nuevo Testamento, la porción de Romanos 9, del 22 al 33. Y siempre nos gusta al principio hacer como una síntesis, ¿no?, de lo que vamos a hablar en este encuentro. Como bien decía Horacio, este cuarto libro de la Biblia recibe el nombre de Bamidbar en hebreo, en español fue traducido como Números, y básicamente relata la historia del pueblo de Israel durante los 40 años de travesía en el desierto de Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Vemos también que la mayor parte de este libro está dedicada a narrar las vicisitudes que pasa el pueblo en su vagar por el desierto desde el monte Sinaí hasta que 38 años más tarde estuvieron preparados para entrar a la tierra prometida. Estos capítulos del libro de Bamidbar contienen mandamientos para salvaguardar el tabernáculo, la obligación de las tribus de cerrar filas, como un ejército, me encanta, cerrar filas alrededor del tabernáculo, y cuáles eran las obligaciones de los sacerdotes y de los levitas cada vez que era desmantelado y transportado. Porque Dios le ordenó a Moisés y Aarón que con la participación de los jefes de las tribus se tomase un censo de todos los varones mayores de 20 años de cada tribu por separado. Notamos, ¿no?, cuando hacemos este censo que arroja 603.550, que hubo un crecimiento milagroso del pueblo, que tan solo 210 años antes, habían llegado a Egipto como una familia, que era la familia de Abraham y sus hijos. Como el pueblo estaba directamente yendo hacia la tierra prometida, era necesario este censo para prepararse para la campaña militar que se avecinaba, y por lo tanto saber cuántas personas tenían la idoneidad para que se les asignaran predios durante su reparto,
Y la verdad es que habíamos visto un censo 6 meses antes en el libro de Éxodo, pero en ese caso fueron censados como una nación toda, y no como este censo que se va a hacer ahora, tribu por tribu. Algo que nos llamó mucho la atención de esta porción de hoy es que la suma de las potencias individuales se potencian al estar con otros. Ya lo vamos a ir explicando, pero la verdad es esa, la suma de la potencia, la sumatoria de cada tribu hacen una nación mucho más poderosa. A través del trabajo conjunto de los levitas, combinado con el trabajo de los sacerdotes, en relación con armar, desarmar y trasladar y volver a armar el tabernáculo, aprendemos también que las características individuales, a su vez, necesitan de las habilidades de otros para ser un todo. Porque cada tribu tenía una característica, tenía una habilidad, era buena para algo. Y aún cada uno de nosotros como individuos, como siempre tratamos de decir, ¿no?, aplicándolos a nuestra vida, la verdad es que todo el tiempo estamos necesitando de otros para que esas habilidades se potencien. También, si prestamos atención, nos gusta ver cómo se relacionan las 3 partes que abarcan la porción de la semana. Y si analizamos estas 3 lecturas de hoy en relación con la multitud en que se había transformado el pueblo de Israel, en cumplimiento de la promesa de multiplicación hecha por Dios a través de guardar el pacto, vemos la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. Y vemos también la entrada de los gentiles al pueblo de Dios. Esto está bien relatado en el pasaje de Romanos que habla el apóstol Pablo. Esto último lo vemos claramente en la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, donde no se menciona separadamente a los gentiles que habían salido junto con ellos de Egipto, sino que a estos gentiles se los incluye dentro de las tribus. Y por último, para esta introducción, vemos que los levitas tenían a su cargo funciones santas, entre ellas enseñar al pueblo las instrucciones de la Torá. Y hay un pasaje de Nehemías que dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, y da todo el nombre de estos levitas, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías les dijo, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces las funciones de los levitas también era fundamentalmente la enseñanza de la Torá. Si vemos los versículos del 1 al 4, para empezar ya de lleno a desmembrar y analizar, discernir, escudriñar las escrituras, de los versículos 1 al 4 dice que habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba. Es muy importante que anotemos esto, 20 años arriba, porque vamos a ver después, a continuación, otro censo que es de un mes arriba, de un mes, que no se trata del resto de las 12 tribus, sino de la tribu de Leví. Pero anotemos las edades porque es muy importante, porque vamos a ver algo de 20 años arriba, vamos a ver de un mes hasta los 50 años, vamos a ver otra edad que se menciona que es de los 30 años, y vamos a ver otra edad que se menciona que es de los 25 años. Y tenemos que aclarar todo este lío de edades porque cada uno tiene su significado
y hay mucha relación, o una total relación, por lo menos de dos edades, con Juan el Bautista y con Jesucristo. Muy bien, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Ya ahí estamos dando un indicio, ¿eh? Todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contarás tú y Aarón por sus ejércitos, y ahí tienen el otro indicio, por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces vemos que Dios habló en el monte Sinaí para establecer su pacto de bodas con el pueblo de Israel, pero durante su travesía en el desierto rumbo a la tierra prometida, continuó hablando y dando instrucciones. ¿Vieron cuando habló Dios a Moisés en el monte? Cuando habló en el monte es el pacto. Y todo lo que habló en el monte es parte de ese pacto. Pero acá dice que no habló en el monte, habló en el tabernáculo. Quiere decir que siguió hablando. Y esto es una enseñanza muy, muy importante para nosotros. Dios habla a nuestro corazón. Siguió hablando al pueblo de Israel durante la travesía en el desierto rumbo a la tierra prometida. Así es en nuestra vida, así es en nuestra vida. Dios continúa hablándonos a través de su santa palabra y es nuestra responsabilidad obedecer sus instrucciones para prepararnos para entrar en la tierra que Él nos ha prometido. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue dando a través del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, su Torah en nuestra mente, escribiéndola en nuestro corazón y preparándonos. No se olviden nunca que nuestra vida, cortísima vida, es la escuela que Dios está usando para utilizarnos durante el reinado milenial de Jesucristo. Acá estamos aprendiendo. Por eso nos sigue hablando, nos sigue enseñando. Y estamos aprendiendo para servir a Él como sus sacerdotes durante su reinado milenial. El desierto, obviamente, es un lugar deshabitado, donde estamos a solas con Dios. Es muy importante esto, porque muchos hablan de desierto y piensan en el Sahara, ¿vieron? En el Sahara, todo lleno de arena, pura arena nomás. Y la verdad es que no podían tener ni vacas, ni cabras, ni ovejas, si fuera en el Sahara, en un desierto de arena. No, desierto quiere decir inhabitado o deshabitado. Ellos transitaron por un lugar deshabitado donde tuvieron una soledad con Dios permanentemente, porque Dios los estaba preparando para algo, para poseer la tierra. El desierto obviamente puede ser la metáfora o el tipo de muchas cosas. Sin embargo, lo más evidente es que fue una verdadera escuela. Y insistimos con esto porque tal vez los que no venimos de raíz judía, los que vienen de raíz judía saben perfectamente que la Biblia es enseñanza, o la Torá es enseñanza, y ellos saben que la congregación es una escuela. Por eso en la sinagoga permanentemente estudian y tienen lugares de estudio. Para los que venimos de las naciones no judías, o sea, lo que se llama gentiles, no tenemos esa visión. Pensamos que la iglesia es un lugar de emociones, de recibir milagros, es como un lugar esotérico, ¿no? Pero sin embargo, los que estamos equivocados somos nosotros, evidentemente, porque no tenemos esa tradición y ese conocimiento de que la iglesia, la congregación de Dios, es una escuela. Y acá lo vemos en el desierto. El desierto fue una verdadera escuela para la congregación de Yahweh Dios. Fue un tiempo de aprendizaje. Es donde los hijos de Dios aprendieron a despojarse de los ídolos de Egipto y aprendieron a depender de Dios en todas las cosas, y aprendieron a obedecer cada una de sus instrucciones. Y yo quiero que tomen nota de estas tres cosas, porque le estamos sacando las enseñanzas prácticas de la porción para nuestra vida. Estamos en un desierto. Dice, no, pero ya llegamos a la tierra prometida. Me decía un pastor,
hace un tiempo que ya habíamos entrado en el reposo, que no había que guardar el día de reposo porque ya habíamos entrado en el día de reposo. Y yo le contesté a este pastor importante, un apóstol, según él, le contesté algo muy simple: qué suerte que tenés vos, qué suerte que tenés vos que ya entraste en el reposo, porque yo todavía estoy en el desierto. Y voy a entrar en el reposo cuando suene el shofar o la trompeta de plata y venga el Señor a establecer su reino milenial en esta tierra, recién ahí. Mientras tanto, estamos en el desierto. Así que qué suerte, le digo, que tenés vos que ya entraste en el reposo, porque yo todavía estoy en el desierto. Y ese desierto es una escuela. Así que, hermanos, entendamos que vamos camino a la tierra prometida, pero desde que salimos de la esclavitud del pecado a través de Jesucristo, a través de ese cordero de Pesaj, de Pascua, cruzamos el Mar Rojo a través del bautismo, entramos en un camino que es el desierto y tenemos que transitar por ese camino para prepararnos para entrar en la tierra prometida. Y esa preparación, en primer lugar, implica que nos despojemos de todos los ídolos de Egipto. En segundo lugar, implica que aprendamos a depender de Dios en todas las cosas. Dios es el que le enviaba el maná todos los días, el que le hacía salir agua de la roca, la cual era Jesucristo, para que puedan beber, ellos y sus animales. Y debemos aprender, entonces, despojarnos de los ídolos del mundo, a depender de Dios en todas las cosas, y debemos aprender a obedecer cada una de sus instrucciones. Por lo cual, la lógica nos indica que sus instrucciones no están abolidas como muchos dicen, porque tenemos que aprender durante este desierto a obedecer sus instrucciones. Los 40 años de desierto fueron una verdadera preparación. Lo voy a repetir hasta que se cansen de escucharlo. Los 40 años del desierto fueron una verdadera preparación, una capacitación de cómo vivir en el reino de Dios. La vida del creyente en este mundo es la escuela de capacitación para vivir en el reinado milenial de Jesucristo y ser lo que todos dicen en sus canciones, en las iglesias, pero no saben cómo llegar a serlo, y ser sus reyes y sacerdotes, o los reyes y sacerdotes en su reino. No se puede llegar a la tierra prometida sin conocer cada una de las instrucciones de Dios para vivir en su reino. Se trata de conocerlas y practicarlas. ¿Por qué? Porque Jesús volvió a enseñar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Que vamos al Nuevo Testamento, vamos a lo que muchos estudian solamente el Nuevo Testamento. Bueno, miren lo que dice el Nuevo Testamento. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la Torá. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice más: muchos serán muy buenos religiosos y experimentarán el poder de Jesucristo. No el poder propio, no el poder de que da testimonio de que ellos son santos. No, el poder de Jesucristo, el poder del nombre de Yahshua. Ahí está el poder, no en que yo que lo pronuncio tengo poder. No, el poder está en el nombre. Por eso dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en qué? En tu nombre. Ahí está el poder. ¿Y qué más dice? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, el Señor les declarará: nunca os conocí. Apartaos de mí, hombres desobedientes de las instrucciones de Dios, desobedientes de la Torá. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, dice la epístola primera de Juan, pues el pecado es infracción de la Torá. Por lo tanto, saquemos esta enseñanza. El desierto es una escuela,
el desierto es una escuela de capacitación, de preparación, de conocimiento de las instrucciones de Dios, pero no para conocer la letra, para conocer las profundidades de la letra. No, no, no. Para ponerlas en práctica. Aunque no entiendas el sentido teológico, el sentido más profundo, yo no le pido a mis hijos, no les pedía cuando eran chicos, que si yo les decía que se vayan a lavar las manos, que íbamos a sentarnos a la mesa, ellos entendieran la profundidad hermenéutica de vayan a lavarse las manos que vamos a comer. No, no, yo pretendía que ellos se fueran a lavar las manos, que obedecieran. Entonces no hace falta entender las profundidades teológicas o hermenéuticas de las instrucciones de Dios. Hace falta obedecerlas. Se trata de obedecerlas. Aprenderlas para obedecerlas. Así que, bueno, esto es básicamente lo que quería decir como introducción del versículo número 1. Tenemos cuatro capítulos. Bueno, primer versículo del primer capítulo. Bueno, yo quería sumar a toda esta introducción porque es importantísimo que comprendamos esto que está diciendo Horacio, de qué es este libro, para no leerlo como una historia desde que salieron del monte Sinaí hasta que pasaron los 40 años, sino que entendamos que esto es parte de nuestra vida. La primera de las dos cosas que quería decir ahora era lo siguiente. Primero, que este libro comienza diciendo que salen del monte Sinaí en el segundo mes del segundo año. Y esto es una regla general en toda la Torá, que vamos a encontrar que el calendario de Dios ya está impreso en medio de todas las palabras que Dios va hablando y va indicando los tiempos. Tiempos que son necesarios conocer para atrás, porque es obvio que yo tengo que entender por qué nos está permitiendo o nos está dando una fecha en aquel tiempo, porque luego para adelante hay otras fechas que vamos a ir viendo capítulo tras capítulo y vamos entendiendo que Dios nos va indicando el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos ahora a este tiempo que hoy estamos, tenemos que seguir llevando ese calendario para poder entender lo que viene. Porque este proceso del desierto, como lo decía bien Horacio, este proceso es un proceso que todos vivimos. Lo vivimos en dos partes, en forma personal y en forma de congregación, como lo he estado explicando recién Horacio. Entonces, a medida que nosotros entendemos estas pequeñas bases por ejemplo, de esta primera parte que nombré, que dije el calendario, y después de entender lo que es parte en nuestra vida, porque la palabra Bamidbar, que es la palabra en el desierto, es una palabra que tiene muchas definiciones, pero una de ellas es la palabra arcilla. Arcilla tiene que ver justamente con, si quiere, con el barro, y nosotros somos un vaso de barro en las manos del alfarero. En el desierto es el lugar donde Él nos va a moldear, nos va a hacer de acuerdo como Él quiere, y nosotros como vaso de barro estamos ahí, que Él haga como Él quiera en nuestras vidas. El desierto, bien como lo decía Horacio, tiene que ver con despojarnos, tiene que ver con la segunda palabra que él nombró, que es depender, y de eso se trata este trabajo que Dios está haciendo. No se olviden que todo lo que fue va a volver a suceder. O sea, en Dios todo es un ciclo. No entender el desierto o en el desierto, porque en realidad la palabra es en el desierto, que es muy fácil. A veces uno dice, ¿cómo haré para acordarme qué números quiere decir en el desierto? Bueno, lea el primer versículo de Números 1 y ahí va a entender que dice que Yahweh le habló a Moisés en el desierto, o sea que está ahí el nombre guardadito. Entonces, entendemos muy fácilmente que en el desierto es un proceso que el pueblo o individualmente vamos pasando. Y es un proceso que en la mayoría
ya tuvimos una parte, estamos hoy en el presente, siempre vamos a estar en ese desierto esperando la entrada a la tierra prometida y siempre Dios moldeándonos, pero también cuando habla de depender, aprendamos a depender de Dios como Él nos está enseñando en medio de un tiempo donde, bueno, trabajamos y podemos tener nuestras cosas, lo más básico que sería el alimento, la ropa, la casa, y el trabajo es parte de lo que Dios nos ha dado para que dependamos de Él. Pero también saber que en la parte final de la Biblia, antes de la entrada a la tierra prometida, y nos habla también el libro de Apocalipsis, se repite que, que Satanás sale en contra del pueblo de Dios y el Señor lo lleva a un desierto, o sea, a un lugar para que solo dependamos de Él. Y aprender a depender de Dios es un entrenamiento constante, porque no es, o sea, no se puede explicar fácilmente. Aquí lo vemos al pueblo de Dios. No le faltó comida, no le faltó, todo eso lo vamos a ver en el proceso del aprendizaje de todo este libro, pero es aprenderlo nosotros, que dependemos constantemente de Dios. Esa palabra de las tres que nombró Horacio, despojarnos para que Él haga de este vaso de barro como Él quiera. Depender es saber de que solamente tengo que aprender a vivir de la mano de Dios en tiempos tan peligrosos, tan duros. Yo a veces le cuento a la gente y le digo, tenga cuidado, infórmese, porque hay muchas cosas que yo no quiero compartirlas acá, posiblemente en el programa de mañana sí lo voy a hacer, que están delante de nuestros ojos y nosotros no debemos suministrarnos de esas cosas. O sea, el mundo está siempre para que me puedan entender el concepto nada más, siempre el mundo está cambiando lo que Dios nos ha provisto por algo que este mundo nos quiere proveer, quitando, por ejemplo, vas al médico y te dice, bueno, mire, usted está un poquito débil, tome vitamina C, tome vitamina D, por ejemplo, para que se cierre el concepto. Entonces le dice, bueno, doctor, ¿a dónde? ¿Que me compre un complejo vitamínico? ¿Cómo hago? No, dice, consuma mandarina, naranja, limón, tome sol, y bueno, y todas esas cosas que son simples antes de que el cuerpo se desbalance y tengamos que ir a las vitaminas. Entonces, vamos y decimos, dame mandarina, dame limón, ¿y qué estamos comprando? Cosas transgénicas, que tienen gusto mandarina, tienen gusto naranja, tienen gusto limón, pero no tienen vitamina ni C ni D. Entonces, ¿a qué quiero referirme? Aprender a depender de Dios es inclusive con la tercera parte que habló Horacio, obedecer. Obedecer es comer lo que la Biblia dice que tenemos que comer, o sea, en cuanto a su palabra en general, desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero también en cuanto a nuestra dieta, saber que Dios nos ha mandado a consumir lo que Él ha creado y Él ha visto que es bueno para nosotros. Qué bueno. Maravilloso, excelentemente explicado, Pastor Enzo. El versículo 2 que encontramos dice que el censo debía hacerse por sus familias, es decir, por cada tribu. Dijimos que el censo anterior se había censado como una nación toda, sin tomar en cuenta las diferentes identidades tribales. Pero este censo los estaba preparando para poseer la tierra. El desarrollo de las identidades tribales distintas es algo sano, que cada uno tenga sus habilidades y sus capacidades y características, porque entonces cada tribu tomaría conciencia de que sus talentos individuales serían desarrolladas en aras, a favor del objetivo nacional de Israel de servir a Dios. Las tribus estaban separadas solo en términos de sus funciones singulares, las que desempeñarían para lograr las grandes metas de Israel. Y luego dice, se refiere a las casas de sus padres, nos demuestra que la afiliación de la persona a una tribu es patrilineal, es decir, por parte de padre.
mientras que la nacionalidad dentro del pueblo de Israel es matrilineal. ¿Sí? Hay una diferencia. Pertenezco a la nación por parte de madre, pero pertenezco a una tribu por parte de padre. Eso lo vamos a ver mucho todo el tiempo, claramente, en las distintas genealogías, sobre todo en la genealogía de Jesús en los evangelios. Y el conteo se debía hacer por familias para saber de qué tribu y de qué familia era cada uno. En términos militares, ahí mencionábamos al principio la palabra ejército, podemos ver, o de alguna manera acá Dios está viendo al pueblo de Israel como un ejército, y si hablamos en términos militares podemos decir que se hacía para saber a qué regimiento, a qué batallón, a qué compañía pertenecía cada uno, a fin de que ellos supieran el lugar que les correspondía en la batalla, esa batalla que iban a ir desenvolviendo para poseer la tierra. Luego hace otro dato importante, habla de que la edad tenía que ser de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque a los 20 años el hombre adquiere su madurez física. Solo habían de ser contados los varones que fueren aptos para la guerra, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y por supuesto que necesitamos adquirir fortaleza para poder salir a la guerra. Por eso el capítulo 6 de Efesios, que tantas veces hemos leído y enseñado, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Y describe, ¿no?, la armadura, dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ese día malo del que hablaba el pastor Enzo, que menciona también el Apocalipsis. Habiendo acabado todo, estad firmes. Dios sabía que en esta travesía por el desierto, su pueblo, su congregación, iba a ser atacada para intentar impedir que no se concentrara en el plan de Dios que Él tenía para su pueblo. El desierto iba a ser un lugar de guerra, ellos debían estar preparados para la defensa de los ataques para poder seguir avanzando hacia la meta que Dios les había fijado. Es muy interesante ver esto porque nosotros pensamos que la guerra estuvo en la posesión de la tierra. Cuando cruzaron el río Jordán y comenzaron por Jericó, la primera ciudad que enfrentaron, y realmente la guerra estuvo presente en el desierto también. Recuerden el episodio de Ur y Aarón sosteniendo las manos levantadas de Moisés y ¿cómo se llama? Y Josué peleando. Entonces la guerra no estaba presente solamente en el avance para poseer la tierra, ya en la tierra, sino que la guerra estuvo presente en el desierto. Satanás, las huestes espirituales de maldad, decía la hada, en las regiones celestes. Esas huestes espirituales de maldad están para atacarnos durante la travesía. Es lo más peligroso, es más peligrosa la travesía que poseer la tierra. Poseer la tierra, estaban todos juntos, unánimes, y acuérdense el valor de la palabra unánimes juntos. Lo van a encontrar en Hechos capítulo 2. Unánimes juntos. Entonces era más fácil. Sin embargo, en el desierto todavía estaban aprendiendo, todavía estaban caminando, estaban transitando, y ahí es donde Satanás, a través de las huestes espirituales de maldad, nos envía sus ataques para que no sigamos avanzando. Y aún usa a nuestros propios hermanos, como después que salieron del monte de Or, donde murió el sumo sacerdote Aarón, tuvieron que retroceder otra vez rumbo al Mar Rojo, volver para atrás, porque los hermanos, los hijos de Esaú, no los dejaron pasar. Así que miren todo lo que puede pasar en el desierto. Es muy interesante la historia del desierto, pero sepamos que a priori, antes de comenzar, debemos formarnos como un ejército, toda la congregación de Dios. Todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que hemos abrazado su santa palabra, sus instrucciones, su Torá, debemos caminar juntos. Debemos estar juntos caminando hacia la tierra prometida,
ayudándonos, alentándonos, edificándonos mutuamente para resistir las acechanzas del enemigo y los ataques de estas huestes espirituales de maldad que tienen su concreción durante la travesía del desierto. Es muy importante que tomemos nota de estas cosas prácticas que estamos aprendiendo en nada más los 3 primeros versículos del libro de Bamidbar. Sí, y yo también cuando hablamos, o sea, porque todo esto, yo creo que en esta hora que estamos, hora y media que estamos hablando, yo trato de que la gente hoy pudiera, a pesar de que vamos a ir adelantando, viendo la formación del ejército, de las tribus y demás, lo importante es que hoy la persona capte la base de este libro, inclusive la base de este libro en relación a los otros libros, porque los 5 libros de Moisés o la voluntad de Dios que nos hemos, recién Horacio, no sé por qué digo Osvaldo, recién Horacio nos hablaba de que, bueno, no sabemos por qué le han cambiado el nombre, bueno, le cambiaron el nombre a los 5 libros de Moisés. Y cuando nosotros, que es muy fácil poder saber el verdadero nombre que tiene el libro, porque todos los tienen en el primer versículo de cada libro está el nombre. Por ejemplo, en Génesis es en el principio y comienza así, o sea que es muy fácil saber, ¿no? Entonces, la relación de que hay entre los 5 libros es realmente asombrosa, porque Génesis quiere decir en el principio, Éxodo quiere decir nombres, Levítico y él llamó, ahora estamos en el desierto, que sería el cuarto, y el quinto, palabras. Entonces podemos formar una oración muy fácil de aprenderla y entender que todo tiene sentido en el aprendizaje de estos libros, ¿cierto? Porque en el principio él nos puso un nombre, nos llamó, nos llevó al desierto y nos dio su palabra. O sea, es algo tan simple, tan sencillo, que hecho por Dios desde el inicio, para que nosotros entendamos ahora que ya sabemos el camino, que en el principio, desde el principio nos llamó y nos puso un nombre. Nos llevó al desierto, como dice Oseas, que está en la lectura del día de hoy, que dice: pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. O sea que ahora estamos en el desierto y Deuteronomio, que es palabras, que nos está poniendo sus palabras en nuestro corazón. Entonces, entender esta base, pisar firme en que todo lo que vamos a ver en todo este libro tiene que ver con ese aprendizaje de despojarnos, como decía Horacio recién, despojarnos, depender y obedecer. Entonces, trabajemos siempre en esa línea, porque va a pisar fuerte y vamos a saber que todo el camino de este libro se tiene que repetir en nuestra vida, en la forma individual y en la congregación en cual estamos. Bien, el versículo del 4 al 15, sintéticamente podemos decir que los jefes de las tribus, ¿no? Ahí habla de los jefes, el versículo 4 dice: estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Es decir, que Moisés y Aarón contaron a cada tribu con la participación de su propio jefe, ¿sí? Quien, justamente esta persona, era la que tenía conocimiento del linaje de los integrantes de cada tribu y la conocía muy bien. Y ahí quisiera mencionar a que Dios es el pastor de Israel. Eso lo dice Salmo 81 y 2. Estos 2 versículos son maravillosos porque dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Y luego, en el libro de Números, en el capítulo 2, vemos que estas tribus justamente eran las que acampaban al occidente
del tabernáculo, liderados y bajo la bandera de Efraín. Por lo tanto, ¿qué concluimos acá? Que los pastores siempre llevan la cuenta de sus ovejas. Ahí el Salmo nos está diciendo, Dios es el pastor de Israel. Él conoce a cada oveja. Jesús mismo dijo, ¿no?, que Él era el buen pastor, que Él llama a cada una por su nombre. Y dice que Dios lleva la cuenta de los suyos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es muy interesante que Jesús diga, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hay subalternos del buen pastor, ¿eh? Hay porteros, porteros entre comillas, hay porteros, hay subalternos. Y a pesar de que los pastores llevan siempre la cuenta del número de sus ovejas, las entregan a sus subalternos, a nosotros los pastores delegados, pero no el buen pastor somos nosotros, somos pastores delegados para cuidar a las ovejas, no para comernos la carne de las ovejas a la parrilla y sacarle la lana, ¿no? Somos delegados para cuidarlos. Dice, las entregan a sus subalternos, pero las entregan, el buen pastor las entrega dándoles cuenta de su número. Es muy importante esto, a fin de que sepan cuando falta alguna. De la misma manera, Dios lleva la cuenta de los suyos. Y Él sabe cuando falta alguna. Por eso dice que al buen pastor le abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Qué interesante. Y cuando sacó fuera todas las propias, conoce el número de todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Me encanta este ejemplo de que conocen su voz porque tengo un amigo pastor muy importante, muy amado por mí, y estábamos en la casa y él le encantan las ovejas. Él tiene dos ovejas, ¿no? Dos ovejas. Y una nueva oveja que tiene, dice, cuando yo llego al negocio y la llamo, viene corriendo. Y si la llama a otro no le da bolilla, a mí solamente, y viene corriendo y se echa ahí al lado de mi escritorio y yo estoy trabajando y ella está ahí y no sé, ¿qué verá de mí? Y la esposa, que se ve que había leído un poco más esta escritura de Jesús, dice, no sé por qué me conoce, decía él, no sé por qué me conoce. Y la esposa le dijo, ¿no sabes por qué te conoce? Si la escritura dice porque conoce tu voz. Yo no sé si estarán mirando estos pastores en este momento, pero ellos saben que esta conversación la tuvieron hace 2 o 3 días. 2 o 3 días, una semana, ¿verdad? Que estábamos juntos ahí y tenían esta conversación. Las ovejas oyen la voz del pastor y todas las suyas lo siguen. Y él la llama por su nombre. No me acuerdo cuál era qué nombre le puso David a la ovejita de él, ¿no? Pero hasta nombre tiene, así que se ve que oye la voz del pastor y lo sigue a todos lados, y él la cuida, la mima. Y si ustedes miran en la imagen que puso este fin de semana como saludo de Shabbat, van a conocer la ovejita. Hay una foto de la ovejita. Hay una foto de la ovejita, porque el pastor ama a su oveja y la oveja conoce su voz, y cuando la llama por su nombre, corre detrás del pastor. Es importante el censo, porque el censo determina la cantidad de las ovejas para que ninguna se pierda. Y eso en la iglesia sucede igual. A cada uno de los pastores, delegados por el Señor les ha encargado el cuidado. Somos el portero. Le ha encargado el cuidado de sus ovejas y que no falte ninguna, que no se pierda ninguna. Pero fundamentalmente a que nosotros, como pastores delegados, le enseñemos a cada oveja a conocer la voz del buen pastor.
para que cuando venga el buen pastor, oigan su voz y le sigan. No le tenemos que enseñar a conocer nuestra voz. Le tenemos que enseñar a conocer la voz del buen pastor, el cual las llamará por su nombre y ellas le seguirán. Qué importante esto, ¿no? Y me encanta lo que decía el pastor Enzo hace un rato, porque en el versículo 18 él habla del calendario bíblico, el calendario de Dios. Y mencionaba que fue en el día primero del mes segundo. Del segundo año. Del segundo año. Primer día del mes segundo del segundo año. Interesante esto, porque la hada le encontró una enseñanza esa que a veces se nos pasa desapercibida. Sí, por un lado dice acá que Moisés empezó a censar el mismo día que Dios le dijo. Obviamente no terminaron el mismo día. Debe haber sido una tarea de varios días. Fue mucha la gente a censar. Pero la obediencia de Moisés fue inmediata. Vamos a ver que muchas veces, más de 50 veces, aparece en el libro este que estamos viendo, en el libro de Números, Dios habló a Moisés. Dios le dijo a Moisés más de 50 veces. Y vemos vez tras vez a Moisés obedeciendo. Y la otra cosa importante es que dice que establecieron su genealogía. Es decir, que la gente tenía que establecer a qué tribu pertenecía, ya sea o por medio de documentación escrita o por algún testigo válido. Pero ¿por qué era importante saber a qué tribu pertenecía cada uno? Porque cada uno podía conocer quiénes eran sus parientes más próximos. Y ese dato, ¿por qué era importante? Porque muchas enseñanzas pasadas, varias de las porciones que estuvimos viendo, es que este dato era importante para el cumplimiento de muchas de las leyes que Dios les había dado. Podías saber quién era tu pariente más cercano, tu tío, tu primo, padres, cuñados, suegros. Y acuérdense que hubo muchas de esas enseñanzas dirigidas, ¿no?, a cosas que se podían hacer, cosas que se debían hacer, cuál era el pariente cercano. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la redención, cuando hablamos de la redención de la tierra, etcétera, etcétera? Y otro dato importante es que de las tribus, Judá era la más numerosa de todas las tribus. Ahí se cumple la profecía dada a Jacob acerca de sus hijos, y era Judá justamente a quien sus hermanos habían de alabar, porque de él había de descender el Mesías, a quien le estaría reservado el cetro. Qué interesante, porque esa profecía de Jacob la leemos en Génesis 49, del 8 al 12. Cuando en el 8 dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, etc. Es interesante leer ese pasaje de Génesis 49, del 8 al 12, porque es una profecía mesiánica. Es muy importante que entendamos las profecías mesiánicas, porque toda la Torá habla de Yahshua. Toda la Torá habla de Jesucristo. Toda la Torá. Y ahí en Génesis 49, del 8 al 12, se habla de Judá. De donde iba a descender el Mesías. De donde iba a descender el Mesías, y se dicen cosas claves, importantísimas, que por razón de que todavía estamos en el primer capítulo, no vamos a leer. Y la otra cosa es que la tribu de Judá había de ocupar la vanguardia, o sea, iba a marchar adelante en la travesía por el desierto. Por eso estaba equipada de mayor fuerza que cualquier otra tribu. Y en ese sentido, el descendiente de Judá, Yahshua, Jesucristo, nos cuida del ataque de lobos rapaces. Va adelante cuidándonos. Miren qué cosas tan impresionantes, ¿no? El descendiente de la tribu de Judá, nuestro Redentor, va a la vanguardia, va adelante cuidándonos del ataque de lobos rapaces que no tienen piedad de las ovejas. ¿Dónde lo leemos eso? Lo dijo el apóstol Pablo, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí tienen la figura, ¿ven? En que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y a usted le parece que quien ganó la iglesia con su propia sangre no irá adelante cuidándonos de lobos rapaces si aprendemos a depender de Él?
El secreto es aprender a depender de Él. Lo decía el pastor Enzo, como 4 veces lo escuché ya. Y es válido que lo repita 4 veces más todavía. Porque Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No depende de Él. Él siempre está dispuesto. La raíz de David, el descendiente de Judá, nuestro Redentor que nos redimió con precio de sangre, siempre está dispuesto a cuidarnos de lobos rapaces. Depende del fin que esperáis. Depende de nuestra dependencia de Él. De que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, de caminar en sus instrucciones para estar en obediencia, para que Él nos conozca. Las ovejas oyen la voz, conocen al pastor, el pastor conoce a las ovejas. Leíamos que el Señor dirá en aquel día, no os conozco. ¿Por qué no os conozco? Porque ustedes no han seguido las instrucciones de mi Padre. Porque no han seguido las instrucciones que yo le enseñé durante mi ministerio en la tierra. No han seguido la Torá. Entonces, Él está dispuesto a cuidarnos de lobos rapaces, pero nos da a nosotros el libre albedrío de aprender a depender de Él y aprender a obedecer sus instrucciones para aprender, en definitiva, a escuchar el sonido de su voz. El sonido de su voz es su palabra. Ahora están escuchando el sonido de 3 voces, ustedes en esta para allá. Y ustedes identifican, aunque cerraran los ojos, aunque apagaran la imagen, y ustedes sabrían perfectamente cuando habla el pastor Enzo, cuando habla la hada o cuando hablo yo. ¿Por qué? Porque conocen el sonido de la voz. Y el sonido de la voz de Yahshua, el sonido de la voz de Jesucristo, es la Torá de su Padre. Es la palabra de Dios. Es la palabra que Él enseñó como rabino de Torá durante todo su ministerio aquí en la tierra. Interesante que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, inclusive hasta el final de todos los tiempos, siempre el deseo de Dios fue habitar entre los hombres. Qué cosa, ¿no? Porque por ahí, como nos enseñaron en muchos lugares, aquellos que venimos de otras iglesias y otras maneras de creer, o sea, ya sea católica, ya sea evangélica, nos enseñaban que todos vamos al cielo, y la idea de Dios no es que vayamos al cielo, la idea de Dios siempre fue el venir a donde nosotros estamos. Lo vemos en Génesis, en el jardín del Edén, justamente Dios descendía para estar ahí con ellos, o sea, a Dios le agradaba, Dios quería estar con ellos. Vemos que lo que hace división de que Dios no pueda estar con nosotros siempre fue el pecado, y Dios siempre trabajó haciendo lo necesario para que eso sea quitado del medio y Él poder estar con nosotros. Por eso el monte Sinaí, donde Él les enseña cómo tiene que ser la relación para que Él pueda estar con nosotros. El desierto es el lugar donde Dios quiere estar con nosotros. Entonces allí nos enseña, como lo vimos recién, a que nosotros nos despojemos, dependamos y obedezcamos. Entonces, no perder nunca de vista ese tema de que Él quiere estar con nosotros. Cada Shabbat, cada día de reposo, es un día de que Dios quiere estar con nosotros. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí regularmente me pasa cuando estoy en un lugar y estoy hablando y alguien está en el lugar y veo que, no sé, o toma su celular mientras uno está hablando algo importante, me refiero, o se levanta, se va, o está así y se duerme. Entonces, uno ve eso y dice, epa, quizás no está con ganas de estar en este lugar. Y uno, por querer hacer las cosas bien, bueno, le permite, pero quizás no quiere estar. Eso, ¿cuántas veces le pasará al Señor con nosotros? Que llegue un día como hoy, un día de reposo, Dios quiere estar con nosotros y de pronto nosotros queremos andar en otra, ¿no? Entonces, siempre, desde el inicio, todo lo que vemos en la relación de Dios con el hombre,
Él quiere estar con nosotros. Y este trabajo en el desierto es la que nos muestra cómo Dios quiere trabajar con nuestra vida para que nosotros amemos estar con Él. Ese es el deseo primero de Dios y hoy tiene que ser el nuestro. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Dios es el final de estas 3 palabras que era obedecerle. Amén. Estamos sacando algunas enseñanzas, creo. Muchas. Espero que les esté resultando de utilidad a todos los que están conectados y a los que lo verán después grabado. Espero que les esté resultando de utilidad. ¿Qué pasa con los levitas, Ada? Bien, los siervos de Dios, los levitas, fueron contados por separado. Eso lo tenemos en el capítulo 1 a partir del versículo 47 al 54. No los vamos a leer, ustedes ya lo leyeron durante la semana, pero vemos que serían asignados los levitas a montar guardia en el tabernáculo, desarmarían y transportarían el tabernáculo por el desierto, y a su vez nos dice que el campamento de los levitas iba a rodear el tabernáculo y el resto del pueblo se iba a distribuir alrededor de ellos. Con sumo cuidado se distingue a la tribu de Leví del resto de las tribus, pues esta tribu ya se había distinguido a sí misma en el episodio del becerro de oro. Si recuerdan, en Éxodo 32 dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón le había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. De este episodio podemos aprender que Dios premia con singulares honores con servicios singulares, a los servicios singulares. Es decir, aquello que hacemos especialmente hace que Dios después nos dé un lugar especial. Fueron los levitas quienes tuvieron el honor de ser hechos los custodios de las cosas materiales que representaban las cosas espirituales, el cuidado del tabernáculo y de sus tesoros, tanto cuando acampaban como cuando marchaban. Cuando se trasladaban de un lugar a otro eran los levitas quienes, dijimos, desmontaban el tabernáculo, lo transportaban, lo volvían a montar. Y cuando se detenían en algún lugar, los levitas debían acampar alrededor del tabernáculo para que estuviesen cerca de su trabajo y para ser los guardianes del mismo. Un nuevo honor era para los levitas el que, así como Israel, siendo una nación santa, no era contada entre todas las naciones, así también los levitas, por ser una tribu santa, no eran contados entre los demás israelitas, sino en un censo aparte. Los levitas fueron elegidos y designados para el servicio a Dios y para ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos no habían adorado al becerro de oro. Y eso tiene que ver con la exclusividad, vamos a decir, exclusividad. Y dice, no, pues eran exclusivos de Dios. No, vamos a cambiarlo, Es que ellos habían declarado a Dios como su centro, como su servicio exclusivo. Eso en la adoración del becerro de oro. Por eso leemos en 2 Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, eso eran los levitas. Los levitas habían demostrado fidelidad, una verdadera emuná. Acuérdense que emuná es justo por la emuná vivirá. Y emuná quiere decir fidelidad, lealtad, compromiso, creencia. Ellos habían tenido ese compromiso, esa lealtad a Dios y acá se los consagra para que ellos continúen manteniendo esa lealtad y no se enreden en los negocios de la vida. Ellos no tenían que trabajar la tierra ni habían heredado tierra. Entonces, es muy importante porque ahí el Señor trae como consecuencia lo que ellos hicieron con la bendición, trae la bendición como consecuencia. Por eso en el capítulo 3 de acá, que toca esta para allá,
Dice, tomarás a los levitas para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Es importante porque los levitas fueron tomados para Dios, para Dios. Yo creo que podemos pasar al capítulo 2 si el pastor Enzo quiere comentar algo del 1, si no pasamos a la distribución, siendo que ya son las 11:05. Vamos nomás. Bueno. Vamos, entonces, es muy interesante esto porque ha preparado algunas imágenes inclusive. Sí, en este capítulo, en el capítulo 2, habla de la disposición, de la ubicación de las tribus de Israel en el campamento, según el orden dado por Dios, siempre alrededor del tabernáculo, que como dijimos una y otra vez, representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las tribus de Israel debían organizarse en destacamentos de 3 tribus cada uno. Es decir, vamos a ver 4 grupos de 3 tribus cada uno. Esto en la Biblia se lo conoce como blasones. Y en este capítulo se definen sus ubicaciones específicas, el lugar de cada uno en que debía acampar. Bien, algo interesante es que cada tribu debía acampar, cada uno bajo su bandera. Esto les enseñaba que quienes son parientes por lazos de sangre deben relacionarse y ayudarse. Aparte, cada uno debía conocer bien cuál era su puesto. Cada formación de 3 tribus tenía un blasón de colores distintivos y cada tribu individual tenía su propia bandera, su propio estandarte representativo de sus características distintivas. Cada estandarte tribal era del mismo color que su piedra en el pectoral de sumo sacerdote. ¿Recuerdan cuando hablamos de la vestimenta del sumo sacerdote y de que cada piedra tenía el nombre de una de las tribus? Bueno, cada una de esas piedras se identifica justamente con el color de la bandera de cada tribu. En la enseña de Judá, esto es importante, figuraba un león en la bandera de Judá. En la de Rubén, un hombre. En la de José o Efraín, un buey. Y en la de Dan, un águila. Y qué interesante que estas 4 figuras, donde se describe la bandera de cada tribu, se relaciona directamente con el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1 dice, miré, aquí venía del norte, bueno, y ahí habla de lo que Ezequiel vio, ¿no? Dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, los pies eran derechos, y dice claramente, ¿no? Voy al final para no demorarnos, pero dice, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Justamente esas 4 figuras que ve están relacionadas con la visión que había tenido Ezequiel en el desierto. Qué interesante que, como dijo el pastor Enzo hace unos instantes, debían acampar en torno al tabernáculo. Dios siempre quiere habitar en medio de su pueblo, dijo el pastor Enzo. Siempre quiere tabernaculizar en medio de su pueblo. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Pero también esto, que acampen alrededor del tabernáculo, simboliza la unidad del pueblo en torno a la presencia de Dios. La unidad del pueblo. Por eso leemos que es tan condenatorio por parte de Dios las divisiones. Hoy en día está de moda las grietas, hay grietas por todos lados, pero eso tal vez sea una obra de Satanás, porque justamente se está oponiendo, precisamente se está oponiendo a lo que Dios ha establecido.
Dios estableció la unidad del pueblo en torno a su presencia. No puede haber grietas en la congregación de Yahweh. No puede haber grietas. Cada vez que hubo una grieta, como en la rebelión de Coré, se abrió la tierra y se tragó a los que producían la grieta. O en la rebelión de Aarón y Miriam, donde Miriam quedó blanca en lepra. O sea, no puede haber grietas en el pueblo de Dios. Por eso el Nuevo Testamento habla del hombre que causa divisiones. Es muy importante esto, porque ahora voy a mostrar las imágenes que estableció Ada, que buscó. Ahí miren, no sé, los que están viendo, si están viendo la imagen, dice distribución de las tribus de Israel. Por Retorno TV está saliendo esto, y por horacioconelli.com también, distribución de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Y bueno, mostrar la imagen. Vamos a la imagen. Ahí está. Miren qué interesante. Claro, todo lo que está descrito en el capítulo 2, que habla justamente de esta ubicación, creo que se puede ver claramente en la imagen. Qué interesante, ¿no? Que ahí tienen el número del recuento. Ahí tienen el nombre de las tribus y ¿cuántos eran cada tribu? Y el censo. El censo repartido por tribus, y lo que ven más al centro son las tribus de los levitas. Claro, Moisés y Aarón. La de Merari, Gersón y Coat, pero también dice aquí que Moisés y Aarón acampaban ahí donde lo ven, hacia el oriente. El este. Acuérdense que siempre el tabernáculo mira al oriente. Al este. Y ahí al oriente es donde Jesús fue crucificado, mirando el tabernáculo, o sea, mirando el templo. El templo. Entonces ahí estaban Moisés y Aarón, y estaba, ven, justo ahí, la tribu de Judá, donde Yahshua fue, en definitiva, crucificado en el oriente del templo. A ver, les vamos a poner otra imagen. Es muy interesante esta imagen. Ahí lo ven desde el aire, como estaban. Como si fueran con un dron. Con un dron. Ahí está el dron. El dron de la época. Mirando desde el este, o sea, desde el oriente. Está mirando la distribución de las tribus. Esto es una imagen un poco más realista. Un cuadro sería, ¿no? Porque lo otro era más bien un esquema. Esto podría ser un poco más realista de cómo estaban distribuidas, como si fuera podría ser una fotografía, no lo es una pintura, no, es una pero pintura. Podría ser. Ahí tienen las banderas. Las banderas que hablábamos recién. Entonces ven las banderas Judá con su león. El águila. Dan el águila, Efraín el buey, y Rubén el hombre. Ahí lo tienen, ¿ven? Es muy importante que entendamos esto, porque miren que está al oriente está Judá con el león, y en el lado opuesto está Efraín con el buey. Y esto nos enseña algo muy importante que no corresponde estar para allá, que lo van a tener ahí. Bueno, son las 4 caras que vio Ezequiel, pero también más adelante vamos a ver cómo Dios va a tomar a las dos divisiones que se produjo después de Salomón, del pueblo de Israel, Efraín al norte y Judá al sur. La casa de Efraín, que se llamó la casa de Israel, y la casa de Judá, que quedó al sur, y como Dios en este tiempo va a juntar las dos casas. La casa de Efraín, que nos representa a todos nosotros, que hemos sido injertados en el pueblo de Israel, en el buen olivo, a través de Yahshua, y Judá, que es el hermano mayor que se quedó en la casa. Y como al final de los tiempos, en este tiempo, de los dos pueblos, Dios va a unir las dos ramas y nos va a injertar en un solo tronco, el cual es Jesucristo. Así que bueno, espero que hayan disfrutado estos dibujitos, estas imágenes, mejor, para que entendamos mejor la distribución. Qué bueno.
Pastor Enzo, ¿quiere agregar algo? Sí, el orden de Dios, el pueblo obedeciendo, claro que en aquel tiempo era clarísimo porque estaba seleccionado de tal manera que uno podía saber en qué tribu pertenecía. Hoy sucede lo mismo, solo que por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber cuáles son nuestra función, o sea, dentro de la Del cuerpo. iglesia o del ministerio donde estamos, lo sabemos, ¿cierto? Pero dentro del cuerpo en general, nuestros dones y ministerios están trabajando como banderas para alinear a todo el cuerpo y llevarlo al lugar donde Dios nos está haciendo caminar para que Él pueda hacer esa batalla final en el último de los momentos. Yo creo que siempre decimos lo mismo y la verdad que por ahí no quiero confundir a los hermanos, pero siempre parece que en cada Shabbat decimos, esta es la mejor porción, ¿cierto? Sí. Pero esta justamente es la porción básica para el entendimiento de todo el capítulo. Por eso hoy cada uno de los hermanos siga atento en estos minutos que nos quedan para poder tomar la base donde va a estar parado en cada una de las porciones que sigan en adelante. Bien. Qué bueno que estamos entendiendo, miren, de cosas tan matemáticas como un censo, ¿no? Bueno, yo como contador público sé que la matemática, la contabilidad, la economía, todo matemática, a pesar de que la economía dicen que es una ciencia social. Pero miren, de la matemática estamos aprendiendo cosas espirituales muy profundos. Sintéticamente, del capítulo 3, o sea, el capítulo 2 dijimos que habla sobre la distribución y la ubicación de cada vez que se armaba el tabernáculo y donde cada uno debía acampar. Y el capítulo 3, sintéticamente, una vez que Moisés realiza el recuento, Moisés y Aarón realizan el recuento de las tribus y establecen el lugar que cada uno debía acampar, la Torá menciona, en el capítulo 3, habla específicamente de su guardia de honor. ¿Quiénes eran? La guardia de honor de Dios, los sacerdotes y los levitas, los cuales acampaban alrededor del tabernáculo, como se pudo ver bien clarito en las imágenes, y dedicaban su vida al servicio de Dios. Dios le ordenó a Moisés que hiciese comparecer ante Aarón a los levitas, y que los asignase como servidores de los sacerdotes y salvaguardas del tabernáculo, y también para que asistieran a Aarón en su servicio. Hay algo interesante cuando comienza el capítulo 3, dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y dice, y estos son los nombres de los hijos de Aarón. O sea, habla de Aarón y de Moisés, pero sin embargo menciona a los hijos de Aarón que fueron designados como sacerdotes. Y esto es así porque Moisés fue el que se convirtió en el padre espiritual de toda la nación, incluyendo a los hijos de Aarón, por ser justamente Moisés que enseñó la Torá. Fue Moisés el portavoz de Dios, a quien Dios dio su Torá, y él fue el que la enseñó a todos. Después dice que fueron ungidos. Es interesante porque Ada dice que se convirtió en el padre espiritual porque enseñó la Torá. ¿Enseñó la Torá? Porque dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. Es como si Moisés no hubiera tenido hijos, porque nombra nada más los hijos de Aarón. Y es interesante lo que dice la Ada porque me lleva a pensar en lo siguiente. Me lleva a pensar que si Moisés se convirtió en el padre espiritual de los hijos de Aarón, y Ada dice de todo el pueblo, porque enseñó la Torá, sus hijos espirituales, los hijos de Aarón, se convirtieron en padre espiritual o se convertirían en padre espiritual del pueblo si hacían lo mismo. La condición esencial
para tener hijos espirituales es enseñar la Torah. No hay cobertura espiritual, inventos. No hay inventos. No hay inventos. Yo sé que muchos andan vendiendo cobertura espiritual por las iglesias. No hay inventos. Un padre espiritual es quien enseña la palabra de Dios a sus hijos. Enseña la Torá de Dios a sus hijos espirituales. Entonces el hecho de enseñar la Torá de Dios lo convierte en padre espiritual. No hay otra manera. No es porque da falsas coberturas. Es porque enseña la Torá de Dios. Y el versículo 4 llama la atención que dice, Nadab y Abiú murieron delante de Jehová, dos de los hijos de Aarón, que también lo estudiamos en porciones anteriores. ¿Cuándo murieron? Cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. ¿Qué quiere decir esto? Se establece la importancia de la paternidad espiritual para ejercer el oficio sacerdotal según las instrucciones correctas. Se mantuvieron en servicio, Eleazar e Itamar, bajo la mirada de su padre y recibieron de Aarón las instrucciones en todo lo que hacía. Y sabemos que dice, que menciona que Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño. Y dijimos en su momento que fuego extraño es todo aquello que proviene de cualquier otro lugar que no sea el altar de bronce, ese fuego que Yahweh había encendido y que nunca se debía apagar. Por lo tanto, cualquier enseñanza que no provenga de la Torá, de la palabra de Dios, es fuego extraño que proviene de afuera de tabernáculo. Ahí en el versículo 12 del capítulo 3, cuando nos dice, he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Ya explicó la causa, le explicó a Ada hace unos minutos antes, ¿no? Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y ahora dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, dice, así de hombres como de animales. Míos serán. Está hablando acá también de los primogénitos. La primogenitura que está hablando acá, que lo reemplaza en ese tiempo por los levitas, tiene mucho que ver con algo que también dijo Ada, y bueno, y Horacio también lo dijo hace un ratito, con algo legal, así como el censo, así como las edades, así como saber quién es el pariente próximo, tiene que ver esto y aún hoy, porque la primogenitura es causa de guerras y peleas en gran parte de la Biblia. Lo vemos en Esaú, con Jacob y demás, la pelea por la primogenitura. ¿Y por qué? Porque el primogénito tenía tres cosas esenciales, ¿cierto? Que primero tenía la doble porción, tenía la autoridad y tenía para mí lo que, de entre las tres, lo que yo considero más importante, el poder de la bendición espiritual. Entonces, hoy nosotros lo vemos reflejados en cada día de reposo, el viernes a la noche, cuando hacemos la cena familiar, la bendición sacerdotal. ¿Quién lo está haciendo? Obviamente el padre de familia, que vendría a ser aquel primogénito, ¿cierto? Que viene llevando a cabo esto. Pero es obvio que mirando la palabra de Dios, vemos que el primogénito es Jesús. Y Él es quien tiene la doble porción, Él es quien tiene la autoridad y toda la bendición espiritual. Entonces, aquí esto recaía, estos atributos recaían sobre los levitas, es por eso que ellos acampaban en primer nivel al lado del tabernáculo. Clarísimo. Bueno, me gustaría, si a ustedes no les parece otra cosa, aclarar las edades un poco, ¿no? Sí. Porque no queda mucho tiempo. En el versículo 5 vemos el censo de los levitas, y los levitas serían contabilizados desde la edad de un mes,
y no habla de una edad máxima en ese caso, No. pues todos eran igualmente valorados. Eso habla de la valoración de Dios por los levitas, por sus servidores. A ver, vamos a reemplazar, yo sé que alguna bibliografía habla de la legión, de no sé qué, pero la verdad es que los levitas es el grupo de servidores de Dios. Servidores, y la Hada decía la guardia de honor del tabernáculo. Entonces, los servidores de Dios. Los levitas serían contabilizados como servidores de Dios desde la edad de un mes, y no habla de una edad máxima, pues todos eran igualmente valorados sin importar su edad. Pero en el capítulo 4, versículos 1 y 2, los levitas serían contados nuevamente en un rango etario de 30 a 50 años. Edades dentro de las cuales califican para realizar el servicio del templo. Exacto. La misión espiritual de los levitas no dependía de la edad o del vigor físico. Ellos son los siervos de Dios, de Yahweh Dios, y su tarea era servirlo y enseñar su Torah a los demás. Estaban distribuidos en grupos de A3. Estoy buscando donde Ada habló del tema de las edades en el capítulo 4, porque en el capítulo 4, del 1 al 20, habla de la organización de los hijos de Coat, y Dios ordena a Moisés y a Aarón organizarlos para el servicio que realizarían cuando se transportase el tabernáculo, y a los hijos de Coat se les confió el traslado de las cosas más santas. Más santas, más sacras, ¿no? A ver, acá vamos a hablar un poquito de las edades. De las edades, para que quede claro, ya que hablamos hace un rato de 3 tipos de edades. De los 20 años, de un mes, después de los 30 a los 50 y después de los 25. A ver, junto con la tarea se volvió a hacer un censo de los levitas entre los 30 y 50 años de edad, para obtener la cifra de quienes eran idóneos para ejecutar las labores físicamente exigentes de transportar los componentes del tabernáculo. No se les había de emplear en el servicio hasta que no tuviesen 30 años, pero empezaban a ser aprendices a los 25 años. Tenían que estar 5 años aprendiendo y esperando a ser aptos para el servicio. Miren, Juan el Bautista comenzó su ministerio público a los 30 años de edad, lo mismo hizo Jesús. Esto nos da 2 buenas normas: que los ministros, como dice el apóstol Pablo, no deben ser neófitos. Primera Timoteo capítulo 3. ¿Por qué no pueden ser neófitos? Neófito quiere decir novatos. Está bien. Sí. Pues es una tarea que requiere conocimiento. Servir a Dios es una tarea que requiere conocimiento, madurez de juicio, estabilidad emocional. También significa que deben aprender antes de ponerse a enseñar. Y deben aprender a servir antes de mandar. Es decir, deben ser sometidos a prueba primero. Por eso también en 1 Timoteo 3 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. 1 Timoteo 3:10 para los que anotan. Deben ser sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces ahí tenemos 5 años de diferencia. A los 25 empezaban a aprender. Entonces, miren, en Números 4, en el versículo 3, se menciona de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años. Pero en Números 8, 23 y 24, o sea, en el mismo libro, dice, luego habló Jehová o Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. ¿En qué quedamos?
¿Es 25 o es 30? Claro, Yahweh habló a Moisés diciendo de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Y después, Más en el adelante. 8, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Qué significa esto? ¿Es 25 o es 30? ¿Es 30 o es 25? Esta diferencia de edades significa que a los 25 años de edad debían entrar a ejercer el ministerio, lo dice clarito. Es decir, debían santificarse estudiando. Debían santificarse, o sea, apartarse para Dios, en primer lugar, estudiando. En segundo lugar, capacitándose, formándose y preparándose. ¿Cuánto tiempo? 5 años. 5 años de preparación, 5 años de estudio de la Torá, 5 años de formación de su carácter, de su temple, de su capacidad para soportar los embates, para su capacidad para... aprender a obedecer también, ¿no? Para aprender a obedecer. obedecer. Aprender a obedecer también. De despojarse de todas las cosas que no eran de Dios. Pero fundamentalmente 5 años de estudio. Y ustedes lo ven muchas veces, los que andan navegando por internet, en muchas canciones vemos los grandes escuelas rabínicas en Israel hoy día, donde están todos estudiando la Torah, chicos, medianos, grandes, estudiando. Bueno, esto es la diferencia de edad. A los 25 años debían empezar a estudiar, a prepararse, a capacitarse, a santificarse, para recién empezar a ejercer su ministerio a los 30 años de edad. Qué interesante esto, porque Jesús era rabino de Torá, al igual que Juan el Bautista, y al igual que el apóstol Pablo. Y todos ellos pasaron por el mismo proceso de estudio previo. Les aviso, yo siempre lo digo, no me pondría en un quirófano sentado acostado panza para arriba en una camilla para que alguien que no haya estudiado medicina y después se haya especializado en cirugía me abra la panza. No lo haría. Y muchas veces la gente humilde, la gente pobre, la gente que no tiene la capacidad de discernir, se acuesta en el quirófano, en la camilla, pone la panza para arriba y se deja operar por cualquiera que no haya tenido lo mínimo que establece las Escrituras, que son 5 años de estudio previo de la Torá para poder ejercer el ministerio. Bueno, esto yo lo quería decir como cierre de mi parte. Pastor Enzo. Bueno, yo simplemente me despido. He intentado responder algunas cosas que han dejado escritas ahí en Facebook, que es importante porque la participación también de los hermanos con nosotros, y siempre instamos a que puedan hacerlo, ya sea compartir y o preguntar, pero que sean parte también del programa y de la porción, ya sea en Facebook o YouTube o en horaciocorneli.com o también en retorno. Entonces, a todos los que han estado allí, agradezco. Continúen en un día de reposo apartado para él, donde en un rato muchos nos vamos a reunir y estar juntos en este día tan especial. De mi parte, bendiciones a todos. Yo solamente cierro con 2 versículos que lamentablemente no dio el tiempo para que analizáramos todo lo que abarcaba para hoy el profeta Oseas. Es tremenda también la enseñanza. 2 versículos nada más que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Yo creo que eso es hoy Israel, eso somos su pueblo hoy día. Y por último, te desposaré conmigo, dice Dios, para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Gracias por estar, tengan un hermoso día y no dejen de congregarse. Bendiciones, Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Queremos
Esperamos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica